Iglesia Cristiana Tu Salvación presenta el programa Volviendo a las Raíces de la Fe, conducido por el pastor César Mosquera y la hermana Angélica Baquedano. Bienvenidos a nuestra sintonía. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas que nos están escuchando en este programa. Les habla el pastor César Mosquera de la Iglesia Cristiana Tu Salvación. Me acompaña mi esposa Marjorie Donoso y les queremos dar la cordial bienvenida a nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Muy bienvenido, mi esposa Marjorie. Puede saludar a los auditores. Hola hermanos, amigos que nos escuchan esta tarde, sean muy bendecidos en este día y vamos a dar inicio a este programa radial en el nombre del Señor, amén. Sí, y como le habíamos comentado por medio de Facebook, de nuestras redes sociales, el Facebook de nuestra iglesia Ictus, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es un tema que se ha tomado la agenda nacional respecto a lo que es el feminismo, ¿cierto? Todas estas reivindicaciones de la mujer, estas marchas que se han hecho a través del país, discursos que también han dicho distintas autoridades desde el presidente hacia abajo, y diferentes escándalos que han remecido el mundo, ¿cierto?, con respecto al acoso sexual, violaciones hacia la mujer, el femicidio y tantas otras cosas, pero todo desde un punto de vista bíblico. Eso es lo importante. ¿No es así, Marjorie? Así es, pastor. Si bien estos temas están tocando muy fuerte a nuestro país, se han levantado, el diablo ha hecho muchas cosas en este sentido, entonces es importante tener conocimiento y saber lo que dice la palabra del Señor, que habla sobre estos temas. Así es. Por ejemplo, para entrar ya en terreno, nosotros queremos recordar que este tema del tema del feminismo, del acoso sexual, que se ha estado hablando mucho últimamente, ha empezado con un escándalo que sucedió en Estados Unidos con el productor de Hollywood llamado de apellido Weinstein, que hoy día en la noticia salió que se entregó voluntariamente porque ya se ha comprobado varias acusaciones en su contra respecto de acoso y violación sexual hacia mujeres, actrices y personas que querían entrar al mundo de Hollywood. Y debido a eso, Marjorie empezó a abrirse, ¿cierto?, la tapa de la olla de varios escándalos relacionados a eso. También llegó a Chile un caso de un director de teleserie. Entonces es importante poder hablar todos estos temas, porque debido a eso se han desatado un montón de protestas. Por ejemplo, hoy día mismo varias universitarias habían tomado universidades para protestar o para reclamar los supuestos derechos hacia la mujer, ciertos grupos feministas. También la semana pasada se hicieron una marcha, una convocatoria nacional por el feminismo, y ya se está citando a otra protesta en donde lamentablemente las que lideran estos grupos son grupos de izquierda extrema, cierto, personas lesbianas. Entonces esto es muy complicado, porque ellos se toman la agenda como que los derechos de la mujer son ellas las dueñas, y en realidad consideramos como cristianos que ellas no representan a la mujer chilena, ¿cierto? Así es triste ver las noticias, todo lo que está pasando. La mujer, entre comillas, estos grupos se están levantando, haciendo como que son, todos nos identificamos con ella, y eso no es así. Porque si bien ellas se toman las universidades, en este caso, como decía el pastor, había una joven que también estudiaba en esa universidad,
y decía que ella no estaba a favor de esta toma, porque los perjudicaba a todos los estudiantes. Y estas señoritas decían que ella era en mayoría, que se había citado una votación para hacer esta toma. Y la joven le rebatía y le decía que no, que ella pertenecía a los grupos de la universidad en este caso, y decía que no, que nunca se llamó a votación y que tampoco estaba aprobada esta toma. Entonces, en cierta forma, ellas quieren decir que son muchas, pero es un grupo pequeño, una minoría que está haciendo esto. Y es lamentable porque realmente no nos identifica como mujeres, y yo sé que la mayoría de ellas están en contra de esta forma de tomarse o de alzar la voz. Claro, estos temas que se han tomado en la agenda nacional nos tocan a nosotros como cristianos, porque Dios también habla acerca de la feminidad, ¿cierto? Acerca de la masculinidad, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol de la mujer en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Entonces estos temas de alguna manera igual nos tocan, y es importante poder dar a conocer para que las mamás, ¿cierto?, las mujeres cristianas, los varones cristianos estemos entendidos y sepamos también las estrategias del enemigo que está usando en estos tiempos. Si algún hermano, si alguna hermana nos quiere aportar con su opinión, vamos a dar los teléfonos, que sería el 22-525-7274, el 23-279-4815, y tenemos también el WhatsApp, en donde también nos pueden enviar un WhatsApp para comentar, es el más 569 30 24 56 06. Y también el Facebook de la Radio Tu Encuentro, ¿cierto? Ahí estamos en vivo, estamos online, pueden comentar, pueden mandar sus saludos, así que vamos a recibirlo con mucho cariño, lo vamos a estar leyendo, y sería importante que se comunicaran. Y como les repetimos, vamos a estar luego hablando de la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios frente a estos temas. Y queríamos también compartir una alabanza, vamos a cantar en vivo una canción que tocamos en nuestra iglesia, y sobre todo cuando vamos a evangelizar, que se llama Ven a Jesús. Espero que les guste, mi hermano. Rechaces más su invitación. Ven, ven, ven a Él, ven a Jesús. Ven, ven, ven a Él, ven a Jesús. Él te está esperando, Él te está llamando. No rechaces más su invitación. Él es el camino, Él es la verdad. Cristo es la vida. Si lo buscas, lo hallarás. Él no te rechazará.
vida nueva te dará. Ven, ven, ven a Él, ven a Jesús, ven, ven, ven a Él, ven a Jesús, Él te está esperando, está llamando, no rechaces más su invitación. Él es el camino, Él es la verdad, Cristo es la vida. Si lo buscas, lo hallarás. Él no te rechazará. Vida nueva te dará. Vida nueva te dará. Vida nueva te dará. Vida nueva te dará. Bueno, esta era una alabanza que hemos compuesto principalmente cuando salimos a evangelizar y esperamos que les haya gustado. Vamos a seguir hablando sobre este tema del feminismo y cómo se ha tomado la agenda nacional. Por ejemplo, también podemos recordar, Marjorie, sobre estos decretos que han impuesto la comuna de Las Condes y la comuna de Recoleta, ciertas medidas populistas que buscan multar a las personas que hacen un piropo o a alguna mujer, sobre todo cuando son ofensas y todo eso, y ya se ha multado a un hombre, a un vendedor de verduras, que lanzó un inocente, digamos, piropo halago a una joven, el cual tenía que ver con que le recomendaba seguir comprando verduras y para seguir manteniendo una linda silueta. No utilizó garabatos ni fue un piropo ofensivo como hay muchos otros, ¿cierto? Y por ese comentario él se arriesga a pagar una multa de alrededor de más de 200.000 pesos. Entonces, cuando estos municipios levantan este tipo de decretos, que ya la alcaldesa Matei le respondió que esto no podía ser, incluso un juez digamos, lanzó un comunicado en el cual que cualquiera persona que llegara con este tipo de reclamo iba a ser absuelto, porque en realidad no tiene mucho asidero legal, porque es cierto que hay hombres que cometen, que dicen ordinarieces a mujeres, ¿cierto? La acosan, y eso como cristianos lo condenamos. Pero no podemos llegar a un extremo en donde ninguna persona puede decirle nada a nadie, y sobre todo cuando hay un halago que no es ofensivo, porque esto queda a criterio de la persona, ¿cierto? ¿Quién es el que pone el límite? Entonces es muy complicado esos temas, y eso es a lo que nosotros queremos apuntar, que estos movimientos feministas se han ido a un extremo peligroso, porque aquí cualquier mujer podría inventar que se sintió acosada, se sintió vulnerada, se sintió ofendida. Entonces eso es complicado, porque de alguna forma da pie a que cualquiera puede, digamos, acusar a alguien y sentirse ofendido. Entonces, ¿qué opinas tú, Marjorie, sobre esto? Bueno, igual como tú dices, es un extremo que es difícil igual, porque, por ejemplo, yo no he visto marchas de mujeres en contra de los reggaetoneros, por ejemplo, de las canciones de reggaetón. Si podemos, la mayoría de las personas
yo no escucho reggaetón, pero muchas veces uno pasa en la feria, va a comprar sus cosas, y los jóvenes siempre escuchan este tipo de música, sobre todo los jóvenes que no son cristianos. Entonces, el lenguaje que ocupan estos cantantes es horrible. Insultan a la mujer, la ven como un objeto. Entonces yo no he visto este grupo feminista que vayan en contra de estos reggaetoneros. Entonces yo creo que si esta comuna que multa a una persona por decir un piropo, que quizás, por lo menos a mí, si me lo hubieran dicho a mí no me ofende ese tipo de piropo, incita más que nada a la buena alimentación, que es comer verduras. Entonces deberían multar realmente a los reggaetoneros, o sea, no poner más sus canciones en las radios seculares. Ahí debería la mujer sentirse ofendida. Eso es una ofensa para la mujer, ese tipo de lenguaje que ocupan estos cantantes. Claro, ¿no? Y si vamos más allá, en el futuro próximo podrían multar a los cristianos también por predicar, porque como ha sucedido en otros países, que decirle a alguien que la homosexualidad es pecado, ¿cierto? O que podríamos decir que cualquier cosa es pecado, alguien podría sentirse ofendido. Entonces, este tipo de decretos, de leyes, dan pie para persecuciones, para oprimir a la gente, para quitar las libertades de la gente, y como cristianos nosotros nos oponemos porque Cristo es libertad. Dios le dio un libre albedrío a cada hombre, a cada mujer. Entonces es complicado, es peligroso cuando se llevan estos temas a un extremo. Nosotros sí estamos de acuerdo en que las mujeres tienen derechos como los hombres tienen derechos, como los niños tienen derechos, pero cuando se dan cuando se luchan estas mujeres por estos derechos en forma extrema, ahí es lo complicado, porque hemos visto por la televisión, por las redes sociales, cómo estas mismas mujeres denigran su cuerpo, denigran su dignidad, su feminidad, mostrando, por ejemplo, sus senos, mostrándose sin ropa en la parte de arriba, ¿cierto? Haciendo marchas semidesnudas, rayando monumentos históricos, rayando digamos representaciones religiosas, haciendo rayados con spray, dañando el inmobiliario de la ciudad, rayando con spray frases como por ejemplo muerte a los machos, y es cierto, tenemos que reconocer que hay hombres que son perversos, hay hombres que son pervertidos, hay hombres que dicen obscenidades a las mujeres, y como cristianos nosotros nos oponemos a eso, pero ellas meten en el saco a todos los hombres. ¿Por qué? Porque, como comentaba adelante, detrás de estos movimientos hay movimientos de izquierda extrema, hay movimientos de LGBTI, que son movimientos homosexuales, de lesbianas. Entonces ellos promueven un odio hacia el hombre. Entonces producen una lucha entre lo que es el hombre y la mujer, cuando Dios realmente quiere que el hombre y la mujer sean uno, ¿cierto? Como dice su palabra. Yo quiero leer, Mario, quiero leer Génesis 1, versículo 27 en adelante al 31, para ya ir entrando como en materia de algunos aspectos bíblicos, y cuál es el rol de la mujer, o sea, cuál es el rol real, verdadero, de lo que es la feminidad que quiere Dios. Porque Dios se opone al machismo y se opone al feminismo, pero Dios sí le gusta la feminidad de la mujer, que es totalmente distinto. ¿Ya? Por ejemplo, voy a leer aquí en Génesis 1, versículo 27 en adelante, que dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto, todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Entonces aquí vemos en la palabra de Dios que el Señor le dio una orden a los dos, a ambos. No es una orden solo para el hombre o solo para la mujer. Dice que los creó en igualdad, en dignidad, para con Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas en donde hombre y mujer somos iguales, pero hay muchas otras, en la mayoría, en que somos distintos.
Por ejemplo, aquí le dice, tengan muchos hijos, y esto es de dos, ¿cierto? En matrimonio, como pareja, ¿cierto? Dios les dio su bendición a los dos, la misma bendición para los dos, y les dio una misión exactamente igual para los dos, en donde aquí vemos la responsabilidad del hombre como de la mujer de criar los hijos, de tener los hijos, y les dijo, llenen el mundo, gobiernenlo, y les dio la orden de dominar a todas las bestias, los animales. Y esto no le gusta mucho a los animalistas, pero es la verdad que Dios les ha dado la autoridad al hombre para gobernar sobre los animales, para cuando se necesite puede matarlos, puede comerlos, porque esa es la orden de Dios. Entonces Dios le dio esa autoridad tanto al hombre como a la mujer, les dio una dignidad. Dice que varón y hembra los creó, varón y mujer los creó, con una misma alma, con una identidad en la cual y con la oportunidad de ser salvos también, por la gracia de Dios. Entonces vemos que para Dios somos iguales en dignidad, y eso lo podíamos ver aquí en Génesis de capítulo 1 del 27 al 31. Y dijo Dios que todo lo que él había creado era bueno, y sobre todo la creación de Dios más perfecta, que es el hombre y la mujer. ¿Qué te parece eso a ti? Lo que hemos leído. Bueno, la palabra de Dios es súper clara. El Señor nos da un mensaje de unión, que somos uno solo. A las dos personas, al hombre y a la mujer, nos capacitó de diferentes formas. Por ejemplo, al hombre le dio una labor que a la mujer también le dio otra. Si nosotros como mujeres nos analizamos, si bien hay muchas labores como mujeres que al hombre le cuesta hacer, viceversa, al hombre también hay labores que hace muy bien y a la mujer también le cuestan. Entonces cada uno cumple su labor, pero no faltando a la dignidad de cada uno. Así es. Y frente a estos temas, nosotros como cristianos y las mujeres también que nos escuchan tienen que tener una opinión. Como cristianos nosotros tenemos que estar viendo noticias, estar siendo informados, porque ahí vemos cómo obra el enemigo, cuáles son los temas que se están tocando. En el trabajo le van a consultar a usted, hermano, hermana querida, sobre estos temas, y nosotros tenemos que tener una opinión. Si usted quiere aportarnos también con su opinión, puede llamarnos al 22-525-7274 y al otro fono el 23 27 94 815. También nos puede escribir al WhatsApp, que es el más 569 30 24 5606, y también puede hacer sus comentarios en Facebook, ¿cierto?, en la radio de Tu Encuentro. Si hay alguna duda, si quiere ayuda, si quiere oración, también está en nuestro Facebook, Iglesia Ictus, tal como lo he pronunciado. Mi nombre es el pastor César Mosquera y estamos dispuestos a ayudarlo, a escucharlo, a aconsejarlo si tiene dudas sobre estos temas, porque es muy importante tocar estos temas en la iglesia, que muchas veces no se tocan, pero es importante poder tocar cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad, qué es lo que dice Dios frente a estos temas. ¿Está de acuerdo con este feminismo extremo? Claro, la mujer tiene derecho, por supuesto, pero aquí lo que quieren hacer estos movimientos es poner en contra a la mujer con el hombre. Y eso es lo que Dios no quiere, porque Dios es amor, Dios quiere que estemos en unidad. De hecho, Dios nos ha creado para estar en pareja, para procrear, para hacer matrimonio. Entonces aquí vemos también que Dios le da la bendición al hombre y a la mujer, porque Dios creó solo dos sexos, hombre y mujer, el género. En el género humano, ¿cierto?, está solo dos sexos, que es el masculino y el femenino, y lo que Dios quiere, y los bendijo acá cuando son matrimonio. Por eso como cristianos, como iglesia, nosotros siempre vamos a estar a favor del matrimonio heterosexual. Entonces, aquí vemos que tiene un propósito el matrimonio, ¿cierto?, que es la procreación, de tener hijos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, y lamentablemente en estos tiempos se ha desvirtuado lo que es el rol del hombre, lo que es el rol de la mujer, porque hoy en día los roles están cambiados. El hombre ya no es el proveedor, ya no es el hombre valiente, ya es un hombre, a lo mejor en muchos casos un hombre flojo, que no quiere trabajar, que no quiere tomar el rol de autoridad que Dios le ha dado, sobre todo con sus hijos, no pone autoridad, no pone disciplina. Entonces muchas veces la mujer se ve forzada a tomar la labor del hombre, que es salir a buscar trabajo afuera,
que a lo mejor encargarse de los hijos tanto como padre como madre. Entonces vemos también en esta sociedad a los padres ausentes. Entonces hacemos también un llamado a los padres cristianos, a los pastores, a los ministros, a los líderes, que ellos tienen que recuperar esa autoridad, ese valor que Dios les ha dado. Y bueno, yo creo que los pastores a lo mejor que están escuchando se sienten identificados en el sentido de que en muchas iglesias las más fieles son las mujeres. ¿Y por qué? Porque el hombre ha dejado su rol también de masculinidad, de ser valiente, de ser aguerrido, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos en la Escritura, vemos a hombres valientes que llevaron adelante el plan de salvación, los apóstoles dieron la vida por Cristo, pero hoy en día se ha perdido todo eso. Por lo tanto, hay muchas mujeres que forzadamente tienen que tomar la labor de liderazgo, incluso en la iglesia, y Dios permite eso también porque el hombre ha abandonado ese rol, pero también hacemos un llamado al hombre, ¿cierto? A los hombres que nos escuchan, a recuperar el lugar que Dios le ha dado, ser sacerdote de su hogar y ser maestro en la iglesia, enseñar la palabra, ¿cierto? Eso no quiere decir que la mujer no lo haga, por supuesto que lo puede hacer. Somos llamados, ¿cierto?, tanto hombre como mujer a predicar la palabra y todo, pero sí hay un rol en cuanto a responsabilidad. No significa que el hombre sea mejor que la mujer, ni la mujer que el hombre, sino que son complementos. Eso es lo que tenemos que entender como cristianos. ¿Cierto? Importante eso que dice usted, pastor, porque muchas veces es verdad que hay mujeres que tienen que tomar la labor de los esposos ausentes, o son madres solteras que tienen que sacar a sus hijos adelante y no les queda otra más que trabajar, pero también hay otros casos que muchas veces el matrimonio compite entre ellos dos, que quién gana más, que tenemos que obtener bienes económicos, una casa, un auto, entonces luchan por eso, por ese propósito. Está bien a la larga, pero ¿qué pasa con nuestros hijos que quedan solos en la casa o quedan al cuidado de una nana o de nuestros padres, los abuelitos? Entonces Dios nos ayuda en este día a tener la mejor inteligencia y sabiduría conforme a el propósito del Señor. Es importante también lo que usted decía, que hay que estar informado, ver noticias, informarse qué es lo que está pasando, qué acontecimiento, para poder tener una opinión, y una opinión basada en las cosas del Señor, en lo que dice su palabra. Porque nosotros como madres, yo hablo por mi caso, mi hijo ya está entrando en la adolescencia, también tenemos que explicarles todo esto a nuestros hijos adolescentes que están entrando quizá a una enseñanza media, entrando a la universidad, porque es muy fácil seguir estas corrientes, sobre todo en las universidades. Entonces Dios nos ayuda a nosotros como padres a poder enseñarle a nuestros hijos el mejor camino y orientarlos, que ellos también estén muy informados sobre todo esto que pasa. Así es, y nosotros como cristianos, como habíamos dicho, tenemos que rechazar estos movimientos feministas extremos, ¿cierto? Porque no son la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios le asignó un rol especial a la mujer. Muchas veces se denigra, por ejemplo, a cuántas mujeres que están escuchando en este momento a lo mejor son dueñas de casa, trabajan en su casa o están a cargo de su hijo, y muchas mujeres que trabajan afuera miran en menos a esas mujeres, las denigran. Pero usted, hermana, que nos escuchan, en ningún momento siéntase menos, porque Dios le ha dado ese valor. Y si alguna trabaja afuera también, bien, y si una trabaja, digamos, en su casa, ambas labores son dignas, ¿cierto? Dios no menosprecia ninguna de las dos, y ninguna es menos. Entonces es importante entender eso, porque muchas veces la sociedad nos mete mentiras en nuestra cabeza que nosotros como cristianos tenemos que rechazar. Quería que pudiéramos seguir alabando a Dios. Hay un tema que nosotros cantamos regularmente en nuestra iglesia, que es Cambiaré mi tristeza, un tema de mucha alegría que nos invita a cambiar toda esa tristeza que nosotros tenemos a veces, o preocupaciones, y que lo cambiemos por el gozo de Dios. Ya vamos a cantarlo con la ayuda del Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor
Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo este gozo viene en la mañana. Aunque triste en la noche, yo este gozo viene en la mañana. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Vamos a seguir hablando, esperamos que este programa les esté gustando y estas alabanzas para Dios también. Y pueden enviarnos sus comentarios a Facebook, ¿cierto? Está el Facebook de la Iglesia Radio Tu Encuentro, está el Facebook de Iglesia Ictus, también pueden enviar sus comentarios, pueden enviarnos un WhatsApp al más 569-3024-5606, puede llamarnos también al 22525-7274, también al 23 27 94 815 para poder comentar acerca de este tema del feminismo, el feminismo extremo que se ha tomado la agenda nacional, que de alguna manera está trastocando los roles del hombre y la mujer y también se ha metido dentro de la iglesia. Y por las razones que estábamos hablando recién, que muchas veces el hombre también ha abandonado ese rol que le correspondía a él, ¿cierto? Por ejemplo, por citar algo, hoy día tenemos a jóvenes de 30 años que están estudiando, algunos ni siquiera estudiando, no buscan trabajo, son una carga para los padres, ¿cierto? Hombres que no se atreven a conquistar a una mujer, hombres que tampoco tienen nada que entregarle porque como no trabajan, son eternos estudiantes, cuando esa realidad, si vamos 10 años atrás, 20 años atrás en nuestra sociedad, era impensada, porque ya a los 20 o a los 25 años ya teníamos a hombres casados, hombres con hijos. En mi caso yo me casé a los 21 años, en donde uno adquiere responsabilidades, uno empieza a trabajar y sin embargo estos jóvenes que son eternos estudiantes no tienen ninguna clase de responsabilidad y también los padres que le aguantan, ¿cierto? Entonces hay un cambio de roles, la sociedad ha cambiado mucho y lo fome o lo más triste que es para peor. Bueno, hace unos días salió en las noticias, hace como 2 días atrás me parece, de unos padres que demandaban a su hijo mayor de 30 años para que se fuera de la casa. Así. O sea, es chistoso, entre comillas, que... Es tragicómico. Es tragicómico, exacto. Que qué está pasando con nuestros hombres de nuestro país, que cada vez, como dice el pastor, estudian eternamente y no toman responsabilidades. Y no precisamente también con jóvenes de 30 años, también jóvenes más pequeños. Yo sé de un caso que el joven, los padres no le exigen que trabaje, no estudia, entonces está en su casa, tiene trabajo esporádico, no le gustan los trabajos porque él quiere que sea su forma, que quizás no le permitan andar con su pelo largo, tener su estilo propio. Entonces eso está mal en esta sociedad. ¿Qué tipo de jóvenes estamos nosotros enseñando?
que es preocupante. Nosotros como cristianos, como padres evangélicos, es preocupante, es difícil la labor de padres. No hemos nacido sabiendo cómo enseñar a nuestros hijos, pero es importante enseñarle los valores cristianos, enseñarle la responsabilidad que el joven tiene que ir al colegio aunque esté lloviendo, por poner un ejemplo, porque el día de mañana va a estar trabajando y no va a poder decir no voy a ir a trabajar porque está lloviendo. Entonces esas pequeñas cosas igual marcan a nuestros hijos. Entonces Dios nos ayuda a nosotros como padres a tener la sabiduría de poder enseñarlos en el buen camino. Claro, y hay un tema también de lo que hablábamos, por ejemplo, lamentablemente en algunas universidades es cierto que hay profesores que han dicho comentarios o han acosado en forma sexual a muchas estudiantes, y condenamos esos hechos, y que ojalá Dios quiera que no se vuelvan a repetir y que hayan sanciones para esos profesores, y por eso también luchan estas estudiantes, pero lo malo es que meten a todos en el mismo saco. Entonces, por ejemplo, hay un video que también mostraban que la otra vez hicieron una marcha por el feminismo y un hombre fue a apoyar esta marcha, un joven, y lo sacaron a este joven a garabato y le decían: ¿qué estás haciendo acá? Tú eres un macho, tú eres un violador, etcétera. Con mucha ofensa lo sacaron de esa marcha, siendo que este joven iba a apoyar justamente este movimiento feminista. Entonces ya se ha tornado como una odiosidad hacia el hombre, y eso no corresponde. Yo quería hablar en Proverbios capítulo 31, ¿cuál es la mujer que Dios quiere? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Y cuál es la mujer que Dios alaba? Y ahí tenemos Proverbios 31, versículo 10 en adelante, que dice lo siguiente: mujer ejemplar no es fácil hallarla, o en otras partes dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida, va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae desde muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra, y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come de lo que no ha ganado. Sus hijos y su esposo le alaban y le dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira de belleza, son una mentira. La belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenle ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. Importantes declaraciones de la palabra de Dios respecto a lo que es una verdadera mujer, cuál es la verdadera vocación. Y aquí nos damos cuenta, algo que es digno de destacar, no de una mujer, sino que de todas las mujeres, o la gran mayoría, porque aquí tenemos que hacer la diferencia. Muchas veces dice la mujer que trabaja, pero en realidad, si vamos a lo objetivo, todas las mujeres trabajan. O sea, no se puede, como decía antes, mirar en menos a la mujer que trabaja en casa o dentro de su casa cuidando a su hijo, porque aquí, como dice la palabra de Dios, es un gran trabajo, es una gran labor. La mujer, como escuchaba el otro día un comentario de un comentarista radial, decía que la mujer es como una gerenta del hogar, de su casa, porque está preocupada aquí decía la Biblia, de sus ganancias, ¿cierto? Tenía un negocio propio, trabajaba desde la casa, esta mujer bíblica que vemos aquí en Proverbio, y que el Señor la alaba, que le ayuda a su esposo, que se levanta temprano, se preocupa de su hijo, y no es una labor, no es una carga, no es algo como que es digno de despreciar, sino al contrario, es una labor digna.
Entonces, ustedes, mujeres, ustedes, hermanas que trabajan en la casa, que cuidan a su hijo, que enseñan a su hijo, que dan de comer a su hijo, que sirven a su esposo, siéntanse bendecidas, siéntanse gozosas, porque es una labor que Dios les ha dado, ¿cierto? Tanto el hombre como la mujer tienen un trabajo, simplemente que el hombre es el llamado a proveer y a salir a guerrear como ese guerrero, como ese cazador que va afuera, ¿cierto? En algunos casos la mujer tiene que salir también por razones de fuerza mayor, pero lo ideal es que el plan de Dios que sea la mujer la profesora de su hijo, la que cuide a su hijo, porque ¿quién más que la propia madre o los propios padres van a cuidar mejor a sus hijos? Hoy día se dan los casos que se ha normalizado, pero no es lo ideal de Dios, no es la voluntad de Dios, donde muchas mujeres jóvenes que cometen errores y tienen su hijo a temprana edad, madres solteras, le dejan a su hijo, a sus padres o a sus suegros, y ellas se van de carrete, ¿cierto? O van a hacer sus actividades, pero es fácil tener hijos así, es fácil tener hijos de esa manera sin tener una preocupación, sin tener una responsabilidad. Pero vemos que contrasta lo que es la verdadera mujer de Dios, que tiene sabiduría para dar con amor, con enseñanza, ella trabaja, ella ayuda al marido. Entonces es importante que las mujeres cristianas tengan claro cuál es su norte, cuál es su labor, cuál es su rol protagónico en la familia, y que no se sientan menos, sino que se sientan bendecidas por Dios por tener este rol. Qué mejor que nosotros como madres poder cuidar a nuestros hijos. Si bien siéntase gozosa, hermana, si usted está en su casa, si usted tiene que hacer las labores del hogar, que es un gran trabajo. La mujer en la casa, la verdad que no tiene vacaciones, se acuesta, se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, porque es la última que se le acuesta en la noche. Entonces, siéntase honrosa, siéntase feliz de cumplir esta labor, como también muchas mujeres, yo creo que no tienen la posibilidad de estar en sus casas y tienen que salir por fuerza a trabajar. Yo creo que a ellas les gustaría también estar más tiempo con sus hijos, dedicadas a su hogar. Pero lamentablemente hay situaciones extremas que no se puede, pero el Señor nos ayuda a nosotros, las madres que estamos a cargo de nuestros hogares, y como decía su palabra, que es hermosa su palabra, y nos dice que tenemos que ser una mujer virtuosa, que demostremos el amor, que nos preocupemos de nuestra familia, de nuestros esposos, que nuestros esposos se sientan felices de ser las mujeres que somos, que el Señor nos dé esa sabiduría. Es difícil ser una mujer virtuosa en estos tiempos, sobre todo, que muchas veces andamos corriendo, muchas veces tenemos que trabajar, traer el sustento al hogar, preocuparnos de nuestros hijos, si están comiendo, si tiene una tarea para mañana, materiales para el otro día. Dios nos ayuda a nosotros como mujeres a ser un ejemplo en nuestros hogares. Sí, y aquí vemos claramente, por ejemplo, el otro día escuchaba una encuesta que se hizo con respecto a lo que decía mi esposa Marjorie, respecto de que las mujeres que están trabajando afuera de la casa, y se les preguntaba si ellas tuvieran la oportunidad de dejar ese trabajo y cuidar a su hijo, de estar en la casa, ¿qué harían ellas? Y creo que el 90% dijo que ellas sí volverían a la casa, estarían tranquilas. De hecho, uno de repente se topa con este tipo de conversaciones, y la gran mayoría de las mujeres que están trabajando fuera de la casa, ellas desearían con toda su alma estar a cargo de su hijo, porque también los hijos llega un tiempo en donde ellos demandan que sus padres estén presentes, no solo la madre, sino que el padre también, porque ahí también podríamos entrar más adelante a otro tema donde hay padres que también toman horas extra y se vuelven trabajólicos y dejan a los hijos de lado. Eso tampoco es lo que Dios quiere. Bueno, es todo un equilibrio, pero el tema está en que el niño, ¿cierto?, el adolescente necesita la presencia de la madre presente, la madre que esté ahí atendiéndole, la madre que esté dándole cariño, ¿cierto? Les da mucha seguridad eso. Y es así como uno, por ejemplo, en mi caso yo me crié de esa manera, y muchas familias tradicionales nos criamos de esa manera, tanto con el padre, ¿cierto?, presente en el hogar, como la madre presente en el hogar. Mucho más la madre, porque la madre es la que estaba siempre al cuidado de sus hijos, ¿cierto?, y el padre llegaba en la tarde porque trabajaba afuera. Pero eso era lo normal.
lamentablemente hoy día se han cambiado los papeles, se han cambiado los roles. También ahí vemos que el consumismo extremo, donde se entra en esta rueda del consumismo, de las deudas, y esposos tienen que salir a trabajar los dos porque tienen que pagar o el auto o la casa o los lujos o los bienes, y se entra en esta rueda y después es difícil salir. Pero no es el plan de Dios, no es el ideal de Dios. Entonces nosotros queremos que la mujer cristiana asuma ese rol de mujer, y el hombre también tiene que asumir ese rol. ¿Cuál es el rol del hombre? Respetar a la mujer, ¿cierto? Respetar a la mujer, ya sea su madre, su hermana, su esposa, a su compañera de trabajo. Yo me acuerdo que cuando tuve un trabajo en donde compartía con varias mujeres, y en una ocasión conversé con una compañera, y claro, la verdad es que ellas tenían hijos y ellas también querían estar con su hijo, y lamentaban el hecho de tener que salir afuera. Ellas desearían, porque de repente que las llamaba el hijo al trabajo o tenían que pedir permiso, y era muy complicado, se les complica mucho más a la mujer. Cuando estos movimientos feministas que empezaron en el año 60 empezaron a luchar por ciertas reivindicaciones hacia la mujer, ellas de alguna forma creyeron que ganaron, pero al fin y al cabo, si usted, hermana, suma y resta, o hermano, suma y resta, salieron perdiendo, porque muchas de esas mujeres que trabajan afuera tienen que trabajar el doble, porque tienen que hacer sus cosas, ¿cierto? Mayormente en la casa, y aparte trabajar afuera. Entonces llegan mucho más extenuadas, hay poco tiempo para los hijos, poco tiempo para el esposo reclama, que los hijos reclaman. Entonces finalmente va a pasar la cuenta esto no es el ideal ni el plan de Dios. Entonces es importante que nosotros como cristianos empecemos a irnos a la Biblia y entendamos cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Dijimos ya adelante, tenemos la misma dignidad ante Dios, ¿cierto? La misma alma, la misma oportunidad de ser usados por Dios, de ser bendecidos por Dios, de alcanzar la salvación, de tener dones, todo eso. Pero sí hay roles, y repetimos, no es que el hombre sea más que la mujer, ni digamos el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que son complementos, porque Dios nos hizo para ser complementos. Y entonces esa lucha de clase, esa lucha de sexos que se dan hoy en día, que el hombre contra la mujer, que la mujer contra el hombre, no está bien. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en unidad, que estemos unidos. Así que eso es más o menos lo que podemos hablar del rol de la mujer, el rol del hombre. Entonces es importante que podamos recuperar esos valores. ¿Sí o no, mi amor? ¿Qué te parece? Así es. Cómo el diablo ha hecho esta manipulación en cuanto a las feministas, porque el diablo quiere destruir la perfección que es la familia. Entonces, si estas mujeres están en contra de los hombres, hay una lucha entre ellos. Entonces, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los hijos? No se podría formar una familia, porque como dices tú, tenemos que estar unidos en un solo sentir, en uno solo. Entonces es difícil poder seguir estos ejemplos de estas mujeres. O sea, no es ejemplo para nadie. A mí no me identifican estas marchas feministas. Yo como mujer no me identifico en nada, y yo creo que la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres, se ha visto mucho en redes sociales, en Twitter, que comentan cómo fue esta marcha de mujeres que, como tú decías, se desnudaban, hacían daño a la ciudad, estaban vestidas de monjas. Entonces igual Dios nos ayuda a nosotros, para nosotros tener la sabiduría y la visión del Señor, para poder entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Claro, y que Dios abra los ojos también de esas niñas que están en ceguera espiritual, en donde ellas piensan que hacen una lucha válida, pero en realidad se denigran a ellas mismas. Eso es lo que ellas deben entender. Para concluir, hermanos y hermanas que nos escuchen, 1 Pedro capítulo 3, vamos a leer algunos textos. Dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza
vale mucho más delante de Dios. Es importante eso remarcarlo. Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a su esposo. Hablando del sometimiento, muchas veces se ve mal esta palabra y es lo que muchas mujeres también luchan, de que el hombre no las pase a llevar, y está esta constante lucha contra el hombre, porque ven el sometimiento como algo malo. Pero aquí la Biblia no habla de un sometimiento con autoritarismo, ni con violencia, ni sea física ni verbal, sino que habla cuando habla de sometimiento es un sometimiento voluntario, un sometimiento en el amor del Señor. No como humillación. No es una humillación. Y la Biblia no habla solamente que la mujer se someta al hombre, sino que dice sométanse unos a otros. O sea, el discípulo tiene que someterse al maestro, el hermano tiene que someterse al pastor, los hijos a los padres, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Es una cosa mutua. Es, por ejemplo, si un hermano, aunque uno sea pastor, aunque uno sea diácono, y si un hermano de la congregación nos da un consejo y nos corrige, también nosotros podemos someternos en amor a eso, en obediencia. No es un sometimiento con autoritarismo, no es un sometimiento de mala gana, sino que es voluntario. Yo me someto, pero en el amor, en la paciencia. Entonces es importante entender esto, que todo se da en el marco del amor. El esposo dice que tiene que amar a su esposa, y la mujer es como vaso frágil, ¿no? La Biblia nos invita a tratarla como un vaso frágil, con la dignidad que se merece. Y si nosotros traspasamos esos valores a nuestro hijo, vamos a crear una sociedad mejor, una familia mejor y un cristianismo mejor. Es importante que como cristianos, como iglesia, nosotros podamos recuperar esto y predicarlo en nuestra iglesia, acerca del rol de la familia, porque en estos tiempos se ha desvirtuado la familia. Ahora todo es relativo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy día la homosexualidad pareciera que es normal, ¿cierto? Entonces hoy en día todo está trastocado, pero la palabra de Dios no cambia, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios no cambia, no podemos transar esos valores para nada. Y aquí vemos claramente en que Dios le hace un llamado a la esposa, de que puedan someterse en amor a su esposo, ¿ya? Y esto es lo mismo que si el hombre se somete a Dios, ¿cierto?, con temeridad, con respeto, también la mujer debe someterse a él, pero en el amor, porque nosotros todo lo que hacemos en el marco de la iglesia del cristianismo es por amor y con el amor de Cristo. Entonces tiene que existir ese respeto, esa comunicación, ese respeto mutuo, así como el hijo también se somete a su padre, pero por roles que Dios le ha asignado, por responsabilidades que Dios le ha asignado. No es que seamos mejores unos a otros, sino que somos iguales en dignidad, pero con distintas responsabilidades. Eso es más o menos el mensaje que nosotros queremos entregar. Volvamos a la Biblia, volvamos a entender este propósito que Dios tiene para la mujer, ¿cierto?, y también para el hombre, pero hoy día que hemos estado hablando del feminismo. Vamos a estar hablando la próxima semana también seguramente de este mismo tema, porque está dando mucho que hablar y es importante remarcar varios puntos en este sentido. Vamos a hacer una oración por la palabra. Marjorie, te pido que puedas orar por esta palabra para que podamos concluir. Amén. Señor Jesús, este día, Señor, te agradecemos por esta instancia, Señor, de poder estar aquí, Señor, hablando y compartiendo de la palabra tuya, Señor bendito. Tú nos has mandado, Señor, a predicar por todos lados, Señor bendito, de hablar de tus buenas nuevas, Señor. Yo te agradezco en este día, Señor, por esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza, Señor, que tú nos enseñas hoy, Señor. Te pido también, Señor, por cada persona, Señor, que haya escuchado este tema, Señor, y quizás está pasando por un momento difícil, no lo sé, Señor. Yo te pido en este día, Señor, que tú tengas misericordia de su vida, toque su vida de mil formas, Señor, que él pueda sentirte, Señor, en este día. Agradezco por esta hermosa oportunidad de estar aquí, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos entregas, Señor. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que estar en conocimiento de todo lo que pasa en el mundo, Señor, en todo lo que pasa sobre todo en nuestro país, Señor. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, de poder explicar, Señor, de poder enseñar, Señor, a todas las personas que están escuchando en este momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Todo esto te lo entregamos en esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno,
este ha sido el tema que hemos tenido hoy día. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana vamos a seguir en este mismo horario de 18 a 19 horas en nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe, y vamos a estar hablando, también vamos a continuar hablando sobre el feminismo y sobre el rol que debe tener la mujer, ¿cierto?, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, ¿cierto?, que se ha perdido mucho. Esperamos que este tema le haya gustado, porque es muy relevante, y si quiere enviar algún comentario puede escribirnos a nuestro Facebook Iglesia Ictus, Iglesia Ictus, y también puede ahí comentar en el video que estamos online en Radio Tu Encuentro. Puede enviarnos algún WhatsApp si quiere. Mi nombre es el pastor César Mosquera, y también aprovechamos de hacer la invitación para mañana. Nosotros nos reunimos los días sábados a las 17:30 horas. Nuestra dirección es Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja. Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja. Y vamos a hacer un culto de alabanza a Dios. Vamos a enseñar la palabra del Señor como lo hacemos cada día sábado a las 17:30 horas. Así que quedan cordialmente invitados para todo aquel que quiera acompañarnos. Le invitamos en el nombre del Señor para que pueda acompañarnos para alabar a Dios, para orar juntos. Va a ser un momento de bendición. Así que les esperamos, y como les decía, les dejamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Ha sido un agrado participar en este programa. Esperamos con la gracia de Dios poder seguirlo haciendo en la medida que el Señor lo disponga así, para poder seguir entregando bendiciones, edificar, y también esperamos que los comentarios de ustedes, para que podamos también responderle y dar una buena respuesta ante cualquier inquietud que pueda salir. Puede despedirse, Pastora Marjorie. Bueno, el Señor les bendiga. Fue un gusto haber estado aquí hablando de este tema. Si a usted le interesa algún tema en particular, escríbanos, que nosotros podemos abordar cualquier duda que usted pueda tener. Que el Señor les bendiga, y para el Señor será honra y gloria. Amén. Muchas bendiciones. Nos estamos escuchando la próxima semana. Nos estamos viendo ahí a través de Facebook. Así que Dios les bendiga mucho. Amén. Lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito... Ahora la Radio Tu Encuentro no tan solo se oye,